un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de jueves 8 de enero lo vamos a compartir con economistas como todos los jueves. Hoy con Luis Eduardo Escobar, consultor, recordemos, él fue el encargado económico de la candidatura de Janet Jara. Estamos también con Pablo Eguiguren, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, con Soledad Ormazábal, investigadora de Horizontal, y con Jaime Ruiz Tagle, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Con ella entonces compartimos este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hay varios temas en el plano de la economía, tanto lo internacional que también puede influir en lo nacional. En este momento el presidente electo José Antonio Kast está hablando ahí en ICARE. Por supuesto, un encuentro donde la economía es protagonista. Les propongo escuchar un poquito qué está diciendo José Antonio Kast en estos momentos. A ver. Lo importante es que veo un tremendo equipo que nos ha acompañado en todo este año de trabajo y tienen la suerte de estar casi en todas las mesas con alguien que es de nuestro equipo. Así que sería bueno ahí que después vayan compartiendo y se den cuenta que este es un trabajo que hemos realizado en conjunto, que no son individualidades, y eso es lo que ha caracterizado nuestro movimiento político, que nos alineamos en la medida en que estamos convencidos de que hay que sacar adelante una idea, y lo hacemos entre todos. Y ese ha sido en parte el éxito. No estamos llenos de individualidades, sino que en todas partes tenemos buenas personas que hacen el trabajo, y es lo que pretendemos hacer también en el futuro gobierno. Que entre todos los que están trabajando acá, siempre el compromiso sea total, enfocados en la persona, en la familia, para sacar adelante nuestro país de la crisis y superar Bueno, ahí están las palabras de José Antonio Kast. Recién comienza a hablar un llamado a que todos, no individualmente, sino todos en equipo, como dijo él, superar la crisis. Hace un ratito atrás, en el diario Cooperativa, el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a propósito de cómo va a tomar el presidente electo el país desde el punto de vista económico, dijo que sí, que tiene lo que se llama un viento de cola, que le es favorable, un mejor punto de partida, pero que también heredan, ¿no es cierto?, el tema del mal crecimiento. En estos últimos 4 años un promedio 1,9%, aunque reconoció que el crecimiento está bajo desde hace ya 10 años. Bueno, a ver, sobre esto justamente, sobre cómo recibirá el próximo gobierno desde el punto de vista de la economía, el país, los pros y los contras. ¿Qué te parece a ti, Luis Eduardo Escobar? Buen día. Buenos días, mucho gusto estar aquí y de saludar a nuestra audiencia. Oye, respecto de los temas, en primer lugar yo creo que no hay ninguna crisis de ningún tipo. Las cifras de crecimiento del año que cerró van a estar en torno al 2,5%, que lo que ha ido mejorando. Como dice Felipe Larraín, el nuevo gobierno tiene un viento de cola bastante importante. Sí. Los montos de inversión que se prevén para los próximos años son francamente significativos. Es probable que la inversión crezca a tasas del 7-8%, cifras que no hemos visto desde la primera década de este siglo. Y fue justamente cuando cayó la tasa de inversión, a partir del año 2013 más o menos, de que donde se estancó la economía, tuvimos crecientes problemas fiscales, problemas de desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que se recupere la inversión, cosa que ya está ocurriendo, al país le va a ir mejor y a este gobierno le debiera ir bastante bien. Entonces, yo no sé de qué crisis está hablando el señor Kast. A ver, ¿qué opina Pablo Eguiguren? Vayan nomás interviniendo, sin problema. Si no estás de acuerdo con lo que dice Luis Eduardo, Pablo, por ejemplo. Hola Cecilia, Hola. Y hola a todos los auditores. A ver, efectivamente hay un mejor contexto internacional, el precio del cobre así lo refleja, pero
si bien el crecimiento va a ser un poco mayor a lo que se esperaba hace un par de años de este gobierno, yo creo que el 2,5% del 2025 no es suficiente para los problemas que enfrenta el país. Y ahí yo tengo un punto con Luis Eduardo. Hoy día, más tarde, se van a dar los resultados de la encuesta CACEN, que si bien tiene una nueva metodología, va a mostrar, una nueva metodología que es más exigente, va a mostrar que cerca del 20% de la población vive en condiciones de pobreza. Entonces, creer que con un crecimiento del 2,5% es suficiente para resolver los problemas que tenemos de pobreza, de gente viviendo en campamentos y de generar los recursos necesarios para las otras problemáticas sociales como las listas de espera en salud o mejorar la educación, obviamente no es suficiente. Luis Eduardo, ¿tú crees que es suficiente? No, yo nunca he dicho que el 2,5% sea suficiente. Nosotros durante la campaña dijimos que queríamos llegar a crecer el 4% anual y que eso era lo que hacía toda la diferencia. Lo que estoy diciendo es de que están partiendo sobre una base que le habría encantado tener al gobierno actual. Claro. A ver, Soledad Ormazábal, y solo agrego otros que tiene que ver con la política internacional, con la situación internacional y con Venezuela. Esta mañana Felipe Larraín lo decía, que de alguna manera, ¿qué puede pasar de bueno para la economía en Chile o para en general, digamos, con lo que está pasando en Venezuela? Bueno, que se va a producir más, se va a extraer más petróleo, eso va a bajar el precio del petróleo y combinado con el alza del precio del cobre, es una combinación bastante conveniente desde el punto de vista de la economía. Soledad. Sí, sin duda uno podría esperar mejores términos de intercambio, pero volviendo al punto anterior, yo creo que no nos podemos olvidar que estamos con una crisis fiscal de proporciones, ¿no? Es decir, llevamos demasiado tiempo con déficits fiscales relevantes, la deuda pública está en el límite de llegar al límite prudente definido para un país como Chile. En ese sentido, la propuesta de reajuste del sector público, tal como se advirtió durante la discusión del presupuesto, no está financiada. Hay aproximadamente $1.000 millones que no estarían financiados. Por lo tanto, yo veo también, si bien va a haber mejores condiciones, el precio del cobre está en niveles espectaculares, pero hay desafíos importantes en materia económica, sin duda alguna. Claro. A ver, Jaime Ruiz Tagle. Sí, mira, gracias, Cecilia. Hay un tema que a mí me encuentro que es muy interesante de lo que está pasando con el precio del cobre, que en general, ¿cierto?, una buena noticia que el precio del cobre esté alto, pero hay una parte de eso que es compleja para la economía, que también es necesario, digamos, tenerla en cuenta, que es el problema de que el tipo de cambio se aprecia a veces demasiado, digamos. Entonces, lo que ocurre es que el sector exportador, ¿cierto?, como vamos a tener abundancia de divisas, ya la estamos viendo, el dólar bajó a 900 pesos, hace que los exportadores chilenos tengan, digamos, menos un pago menor en pesos, ¿cierto?, por los productos que están vendiendo, y eso en definitiva afecta su capacidad de poder generar mayor crecimiento en la economía local a través de las exportaciones. Entonces, por supuesto que es bueno tener un precio del dólar alto, pero no todo lo que ocurre alrededor de eso es bueno, hay que tener cuidado con eso. Y en la misma medida, un poco lo que siempre temido en Chile, que es este concepto de la enfermedad holandesa, en que cuando a un país le da demasiado bien con un producto, destina todos sus recursos a eso y se olvida de producir otras cosas. Uh-huh. Y ahí uno de los grandes desafíos que yo veo en el corto y mediano plazo es cambiar drásticamente la inversión en investigación y desarrollo. O sea, es algo que lamentablemente no vimos con mucha fuerza en las propuestas presidenciales, ¿cierto?, en las campañas presidenciales, de cambiar realmente la dirección de lo que estamos haciendo. O sea, hoy día tenemos que multiplicar por lo menos por el doble lo que se invierte en investigación y desarrollo, uh-huh, más allá de toda la inversión que ya viene en curso, en infraestructura, en energía, etcétera. Si no damos ese salto, o sea, no vamos a llegar a poder aumentar nuestra tasa de crecimiento más allá del 2,5, 3%. En un año muy bueno podremos llegar al 3,5%.
Pero si queremos cambiar y hacer algo sostenible, tenemos que cambiar la forma en que estamos produciendo. Y eso requiere inversión de mediano y largo plazo con ideas bastante claras en investigación y desarrollo. Lamentablemente eso no está ocurriendo y es un desafío muy grande para los próximos años. Ahora, tal vez eso que tú planteas, Jaime, los resultados no se ven inmediatamente. Hay temas que requieren soluciones más a corto plazo y otras, como tú dices, se pueden un poco más a mediano y largo plazo. En cuanto al corto plazo, porque digo, por las expectativas que se generan tanto en mejorar la economía y por lo tanto todo lo que de ello deriva, ¿no? Por ejemplo, Felipe Larraín hablaba del problema de laboral, el desempleo y de los costos laborales, como que es un tema que hemos hablado todo el año, cómo han impactado en el desempleo, porque se aumentaron los costos laborales. Ahora la pregunta es cómo se pueden bajar esos costos laborales en el próximo gobierno para ese objetivo. ¿Qué crees tú, Luis Eduardo? ¿Es posible? A ver, yo no conozco todavía que se esté hablando de bajar los costos laborales en el próximo gobierno, porque de lo que estaríamos hablando sería o de bajar los sueldos o de bajar los beneficios, o las contribuciones al sistema de AFP, FONASA, etcétera, etcétera. Pero si la razón del desempleo es porque subieron los costos laborales, ¿qué hacer? No. Mira, el desempleo el 2013 era 5%. La economía empezó a crecer a una tasa promedio del 2% en vez del 4,5% que había crecido en la década anterior, y el desempleo empezó a subir sistemáticamente. Entre medio, súmale que entraron a Chile 1.800.000 inmigrantes. Entonces, hay razones estructurales de corto plazo y también de largo plazo en la medida que la economía se va mecanizando cada vez más y automatizando cada vez más, que hacen difícil ir absorbiendo la fuerza de trabajo. Por eso es que muchos de nosotros hemos planteado la importancia de reforzar los sistemas de capacitación, reformarlos drásticamente, al igual que ha propuesto Jaime, lo que decía Jaime, nosotros durante la campaña hablamos de duplicar el gasto en I+D. Entonces, hay una serie de cosas estructurales de las cuales tenemos que hacernos cargo. Y eso hay que hacerlo en un contexto de ir mejorando la resiliencia del sector público y hacer una reforma del aparato del Estado para hacerlo más eficiente, de forma tal de que efectivamente se pueda llegar a entregar los bienes y servicios y la contribución del aparato del Estado, tanto a la inversión como a la investigación y desarrollo, de forma tal de que volvamos a tener tasas de crecimiento permanentes por encima del 4% anual. Si no, vamos a seguir en esta discusión de si acaso podemos subir o bajar los sueldos, qué es lo que pasa con el sector público, qué gastos vamos a recortar, etcétera. Todo eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo en un contexto de mediano plazo y generando condiciones de crecimiento económico mejores que las que hemos tenido en las últimas décadas. Agreguemos el dato económico del IPC que se conoció hace un rato atrás, menos 0,2%. La inflación entonces acumulada en el 2025 sería de 3,5%. Recordemos que la acumulada del 2024 era de 4,5% y se espera entonces que ya en el 2026 se llegue al 3% la inflación. Otro aspecto positivo, bueno, digamos, para el próximo gobierno, Pablo Eguiguren. Sí, sin duda que, todavía no llegamos al objetivo del Banco Central, pero ya estamos muy cerca y eso probablemente se va a cumplir el próximo año, y eso evidentemente va a ayudar, por ejemplo, a una disminución de tasas de interés y todo lo que eso significa en términos de inversión. Así que eso es otra de las noticias positivas en este contexto que tiene cosas buenas y otras no tan buenas como el contexto geopolítico internacional. Y solo quería comentar un poco lo que decía de Luis Eduardo, que efectivamente una vez que los costos laborales suben, y eso es indudable que ha sucedido en el último tiempo a través de distintos caminos, reforma previsional, disminución de horas, aumento de salario mínimo, etc., es muy difícil que bajen. Entonces el desafío ahí es aumentar la productividad de esos trabajadores para que
la economía por sí sola y sin necesidad de subsidios u otras intervenciones pueda justificar esos mayores costos laborales. Y ahí, mientras no tengamos mayor productividad y no haya mayor crecimiento, como bien dice Luis Eduardo, va a ser muy difícil absorber esas nuevas generaciones que entran al mercado laboral y aquellas generaciones que son de más edad, pero que definitivamente no están participando, especialmente las mujeres. Entonces, ahí hay una serie de medidas que son de mediano, corto y largo plazo para aumentar la productividad laboral y que la economía pueda orgánicamente ir absorbiendo esos nuevos trabajadores. De lo contrario, como decía anteriormente, vamos a seguir teniendo problemas de precariedad y de pobreza que la encuesta CACER nos van a mostrar ahora al mediodía. Algo decían ustedes, creo que fue justamente Soledad, sobre el tema de la deuda fiscal y todo aquello, y al mismo tiempo algo decían del sector público. Lo ligo con lo que pasó ayer en la Comisión de Hacienda, que se aprobó en general el reajuste al sector público. Recordemos que esto está en medio de un tremendo debate se aprueba en general, ¿no es cierto? Y eso va a permitir empezar a revisar los 129 artículos que componen este proyecto. Se van a votar primero los que no generan controversia y después los que sí generan controversia. Pero ¿dónde está una de las críticas? Es que no se financia, ¿verdad? Que va a ser un mayor gasto. ¿Y qué dijo el ministro de Hacienda? Por el lado de lo que implica de mayor gasto, esta ley de reajuste, estamos en la cota inferior de lo que ha sido tradicionalmente la ley de reajuste. Eso incluso si uno hace el zoom comparando con los gobiernos de transición. El único gobierno de transición que dejó una carga menor es la transición que existió desde la presidenta Bachelet al presidente Piñera. Por lo tanto, estamos dejando una situación de menos carga fiscal respecto a cuando uno lo pone respecto al tamaño de la economía. Y, ¿no es cierto? Bueno, diciendo que, recordando esto de las reasignaciones, que es lo cuestionado, que superiores a 2.000 millones de pesos, dijo él, de dólares, que el actual gobierno debió realizar, por ejemplo, para financiar la PGU. Un poco desdramatizando, diciendo sí es posible. A ver, Soledad Ormazábal, sobre este punto que es importante, el reajuste del sector público, que se ajusta al IPC, ¿no? Claro, mira, lo que pasa es que durante la tramitación de la ley de presupuesto se advirtió que congelar en términos nominales el ítem para remuneraciones del sector público implicaba en la práctica una caída en términos reales, o sea, habría que haber mantenido un reajuste de cero, y eso se advirtió y eso se dijo. Por lo tanto, dado que no es razonable que el reajuste fuera cero, evidentemente esto iba a significar un problema de financiamiento posterior. Sí. Y eso es lo que estamos viendo actualmente. Hay espacios de reajustes, pero son también son limitados y también limitan la capacidad de acción del nuevo gobierno para implementar su propio programa, porque ya partimos con al menos 1.000 millones de dólares que se deben redestinar y son sumados a que no se dejó glosa republicana, por ejemplo. Tenemos entonces un nuevo gobierno que va a estar bastante más contenido en cuanto a las posibilidades de reajuste para justamente su programa, ¿no? Uh-huh. Entonces y esto se advirtió, que eso es lo más preocupante. ¿Y qué deberían haber hecho? ¿No haber reajustado los salarios? Es que no, lo que debieron haber hecho es haberlo contemplado en la ley de presupuesto originalmente. Okay. Es haber contemplado en la ley de presupuesto que el reajuste iba a ser más allá de un 0%. Uh-huh. A ver, ¿cómo lo...? Claro, ¿quién se ríe ahí? Luis Eduardo, vamos. Entren nomás a la discusión, no esperen que yo les dé la palabra. Mira, No, espérate, pero a ver, a mí me
me río porque en realidad lo que está pidiendo Soledad es sacar las castañas del fuego con las manos del gato. Entonces, aquí tenemos una situación fiscal que se viene arrastrando de hace más de una década, como se ha dicho aquí y se ha dicho en todos los foros, que no es crítica, como dice la gente de CAST y como dice aquí Pablo, pero que es preocupante y de la cual hay que hacerse cargo. Entonces, lo que le gustaría a la gente, a los economistas de oposición, es que el gobierno le deje los problemas fiscales resueltos. Bueno, parte de la tarea de gobernar es resolver los problemas que tiene el país. Y estos problemas vienen de hace mucho rato, y no le pidan al gobierno que les deje la mesa servida y la entrada, desde la entrada hasta el postre puesto encima de la mesa. O sea, aquí hay desafíos fiscales, sí, hay desafíos fiscales. ¿Son críticos? No son críticos. La deuda no está ni cerca de ser un problema grave. Tenemos las tasas de interés más bajas que hemos tenido en los últimos 20 años internacionalmente, lo que significa que desde el resto del mundo no ven de que el problema fiscal sea una cosa crítica. Chile tiene una deuda pública del 42% más o menos del PIB, y cuando los países comparables tienen 75%. Entonces, ¿de qué estamos inventando una crisis que no existe? Y además a los economistas de oposición, hoy de oposición, mañana en el gobierno, querían que le dejaran todos los problemas resueltos. Me parece insólito, por eso que me reía. Eso no es así, a ver, eso no es así, porque en el fondo, no se deflactó el subtítulo 21. En el fondo, el presupuesto que se destina a las remuneraciones del sector público se mantuvo fijo en términos nominales, lo cual es una innovación, y una innovación bastante mala, porque sabemos que al menos la inflación tiene que ser cubierta. Por lo tanto, era evidente que iba a haber una necesidad de reasignación mayor a la razonable, ¿no? Entonces, no se trata de que quede todo servido, sino que por lo menos se apliquen las normas que se han aplicado siempre en la tramitación del presupuesto, y por lo menos esté considerado la inflación que obviamente va a existir durante el próximo año. De lo contrario, como se planteó durante la tramitación de la ley de presupuesto, lo que estaba presupuestado implicaba una caída en términos reales de las remuneraciones, lo cual todos sabíamos que no iba a ocurrir. Sí. Bueno, pero por lo mismo, como todos sabíamos que no iba a ocurrir, no veo cuál es el problema. Si todos sabíamos que el aumento que estaba en el presupuesto era cero. Entonces, era evidente de que cuando se llegara a discutir el aumento salarial, había que hacerse cargo. Reales. A ver, de a uno. Había que hacerse cargo del problema, y eso es lo que va a tener que hacer el Congreso. ¿Cecilia? Sí, ya les doy ahora, Pablo. Sí, no, a mí me parece que estamos llegando a una situación bien insólita, porque lo que dice Luis Eduardo es que el futuro oficialismo quiere que le resuelvan todos los problemas. Evidentemente nadie está esperando eso, pero lo que nunca, yo no tengo, me ha tocado tramitar y acompañar la tramitación de muchas leyes, y esta ley de reajuste es una ley que de entrada viene subfinanciada. Eso no es común. Siempre los informes financieros lo que dice es, bueno, esta ley cuesta 100 y los 100 pesos vienen de aquí o de esta otra parte. Y aquí estamos viendo que en la ley de presupuesto se dejó algo así como $700 millones para financiamiento de lo que iba a costar la ley de reajuste, y ayer nos enteramos con el informe financiero que vale 1.700 millones. Entonces, y el ministro Grau lo que dice es, bueno, se va a tener que reasignar de otras partes. Así no funcionan los proyectos de ley. Nunca un proyecto de ley dice se tiene que refinanciar de otro lado. Lo que se dice es, si esto cuesta 100, estas son las fuentes de financiamiento que permiten llegar a esos 100 pesos o lo que sea. Uh-huh. Entonces, aquí nadie está pidiendo que se resuelvan los problemas, es que se legisle de manera responsable y que el proyecto de ley
en tramitación esté correctamente financiado. Y eso no es lo que está pasando aquí. Y de hecho el mismo ministro lo reconoce. Jaime, si querías decir algo. Sí, a mí me sorprende mucho que ocurra esta discusión ahora, habiendo destinado tanto tiempo a la discusión presupuestaria por parte de nuestros honorables diputados y senadores, y que no sepamos, digamos, decir, ¿sabe qué? Esto obviamente que hay un aumento salarial importante. Quienes participan en las comisiones de Hacienda saben perfectamente cuáles son las cifras de reajuste fiscal de los años anteriores, y yo no entiendo, si no se hizo la observación en su momento en que se aprobó la ley, por qué hay tanta discusión para aprobar la ley actual. O sea, realmente es bien insólito, porque nunca ha habido, ¿cierto?, un aumento que sea inferior a la inflación para el sector público. Entonces uno sabe cuáles son las remuneraciones, uno sabe cuáles son los montos. Entonces decir ahora que es una sorpresa que haya, digamos, una cantidad mayor de recursos necesarias para aumentar los salarios según la inflación de los trabajadores del sector público, me parece que es un poquito tardío para los actores políticos involucrados, especialmente los senadores y diputados. Digamos, no entiendo por qué ellos no lo sabían. Jaime, que están trabajando esto se planteó, se sabía y se planteó y fue discusión. De hecho, yo participé en mesas que trataron de llevar esto por un encauzamiento más razonable, y esto salió de prensa. Se sabía que el reajuste del sector público no estaba financiado correctamente en la ley de presupuestos, se advirtió. Y fue, y así todo un tema de discusión. Pero se aprobó. Así todo se aprobó. El punto efectivamente. Exactamente, el punto es que se aprobó. Pero bueno, se aprobó. O sea, bueno, pero la discusión, digamos, ¿no?, estaba. Entonces se vienen a quejar ahora de que ellos mismos aprobaron. Bueno, vamos a ir a comerciales. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta, otro tema bien interesante, a propósito de lo que está diciendo José Antonio Kast, hablando que efectivamente ratificando que hará un ajuste fiscal, no ha dado los detalles. Y también hablando un poco de la situación internacional, de los vecinos, diciendo que es muy interesante lo que está haciendo Milei. Y a propósito de eso y de Milei justamente, y lo ligo con lo que está pasando con Venezuela y Trump, etcétera, Milei, que ayer dijo, Trump está rediseñando el orden mundial. Sobre ese tema también, ampliarnos un poco a los impactos de estas nuevas corrientes que hay. Vamos a ir a comerciales, seguimos a la vuelta en este primer café hablando de economía. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos hablando de economía con nuestros panelistas, todos economistas, por supuesto, Luis Eduardo Escobar, Pablo Eguiguren, Soledad Ormazábal, Jaime Ruiz Tagle. Estaban intercambiando opiniones respecto a esto del aumento, del reajuste de los salarios en el sector público y el financiamiento, que no está financiado, dicen algunos, que bueno, recién se viene a descubrir que sí se puede reasignar. El ministro de Hacienda, que recordó cómo este gobierno tuvo que reasignar para poder financiar la PGU, que no había quedado financiada del gobierno anterior, como diciendo es posible, y que están entregando una situación fiscal bastante mejor, ¿no?, de lo que ellos recibieron. Pero bueno, ahí están las discusiones y recordemos, esto se sigue discutiendo en el Parlamento. Por otro lado, José Antonio Kast, ahí en ICARE, sigue hablando, ha dicho, como les decía, recordó esto del ajuste fiscal que va a realizar, aunque no dio detalles, ¿verdad? Aplaudió lo que se está haciendo en Argentina, por ejemplo, con el gobierno de Milei, y confirmó que el 17 de enero se conocerá su nuevo gabinete. Y a propósito de Milei y de lo internacional, esta frase de Milei: Trump está rediseñando el orden mundial. Desde el punto de vista de la economía, ¿qué creen ustedes? ¿Se está llevando a cabo algo así? Recordemos que Donald Trump, los últimos anuncios, que Venezuela solo comprará productos fabricados en Estados Unidos, que le pide cortar relaciones con China, Rusia e Irán, esto según la cadena ABC.
eso generó que China se quejara, ¿verdad? También que va a controlar indefinidamente la venta del petróleo venezolano y va a retener su fondo. Eso lo anunció el secretario de Energía de Estados Unidos. Después, en una entrevista con New York Times, esta mañana se supo que la intervención de Estados Unidos en Venezuela podría prolongarse durante años. Cuando le preguntan 3 meses, 6 meses, 1 año, más tiempo, le dijo, yo diría que mucho más tiempo, porque vamos a utilizar petróleo, vamos a extraer petróleo, vamos a bajar los precios y todo eso, claro, requiere su tiempo. Bueno, con esos antecedentes, ¿no? La reflexión ahora, la opinión de ustedes respecto a lo que dice Milei. ¿Creen que esto es así? ¿Qué dices tú, Javier? Jaime, perdón. Jaime, disculpa, sí. Jaime Ruizal. No te preocupes. Oye, mira, a ver, estaba pensando que justo a estas alturas del año pasado estábamos cuando estaba empezando a anunciarse todas las políticas arancelarias de Trump, con una enorme incertidumbre respecto a lo que podía ocurrir en términos de la economía global, ¿no? Y que, entonces, comparando esa situación del año pasado, que era muy incierta de todo lo que podía ocurrir, habiéndose realizado ya un montón de cosas que fueron por un lado, amenazas más, amenazas menos, quizás los resultados a un año, digamos, son menos dramáticos de lo que uno hubiese pensado al principio del año pasado, cuando se pensaba que esta cuestión podía ser bien compleja y que podría haber una crisis internacional a través de un menor intercambio comercial general. Ahora, lo que está ocurriendo ahora tiene que ver, que tiene un montón de ribetes políticos. Yo no quiero meterme en la política porque no es lo mío, digamos, pero claro, si es que esto empieza a cambiar los términos de intercambio de los commodities de manera importante, cuando hablo de los commodities en particular, por ejemplo, del precio del petróleo, y se empieza a afectar el precio del petróleo de manera importante, esto puede tener algunas consecuencias mayores. Ahora, yo veo menos incertidumbre en esto desde el punto de vista económico que lo que veíamos hace un año con la guerra arancelaria, en el sentido de que la guerra arancelaria era algo que podía involucrar a todo el mundo de manera muy importante. Esto, al parecer, digamos, un poquito más local, podría eventualmente afectarse, así es que Venezuela empieza a producir 3-4 veces más petróleo de lo que producía antes. Eso sí puede tener impacto, digamos, a nivel mundial en términos del ordenamiento de la provisión de commodities, pero no veo que esto pueda tener un impacto tan global como lo que se veía el año pasado. Ahora, desde el punto de vista político, esta cuestión es terrible. Pero, digamos, a mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, qué pase con los recursos naturales del resto de los países de Latinoamérica, o sea, qué pase con las reservas de gas de Bolivia, qué pasa con el litio en Chile, etcétera. Digamos, uno dice, bueno, acá puede haber otro tipo de incertidumbre geopolítica. Yo espero que esto se suavice en Estados Unidos, pero con el personaje que está a cargo de ellos, no sé qué se puede esperar. Claro, ahora, cuando esto de la política, dices tú, pero la política, sabemos, está íntimamente ligada a la economía, y esto de rediseñar el orden mundial, ¿no? Dijo Milei que es muy interesante porque se dejó de pensar en términos de globalización, para pensarse ya en términos de geopolítica, y eso incluye también a todos los países. ¿Hay un reordenamiento, creen ustedes? ¿Se está rediseñando las relaciones entre los países y incluye la economía? ¿Qué crees tú, Soledad? Veo, o sea, sin ser especialista en derecho internacional, pero yo veo un reordenamiento de las condiciones que se están relacionando los países. Pero yo diría, mira, hoy día es fácil acusar a Estados Unidos de romper las reglas, ya que de hecho sabemos la está rompiendo. Pero no se nos puede olvidar que el régimen que había también la estaba rompiendo con gravísimas violaciones a los derechos humanos. Mi impresión es que llegamos a un punto en que se quebraron ciertas cosas. Cuando se trató de plantear teorías como Responsibility to Protect, que lo que buscaban era legitimar el uso de la fuerza contra regímenes como el de Venezuela, que violaban terriblemente los derechos humanos, la respuesta siempre fue a nivel internacional, no respaldar esta teoría. Bueno, al parecer hemos terminado con una situación que quedó tan rígida que se terminó por
por romper un poco. Pero desde el punto de vista en el sentido que las reglas fueron superadas por los hechos. Ya. ¿No es cierto? Pero hay como que el sistema se endurece. Pero desde el punto de vista ¿verdad? de las relaciones económicas, del concepto de relaciones económicas a nivel global, digamos, o al menos en todo en Occidente, con Oriente, las relaciones con China, con Rusia y todo aquello, ¿cómo puede afectar a las relaciones internacionales desde el punto de vista de la economía? Porque el tema del político se ha conversado bastante, el primer café que tengo económico después de lo de Trump y Venezuela. Claro, mira, o sea, evidentemente esto probablemente tenga un efecto a la baja en el precio del petróleo, lo cual favorecería a Chile. Es preocupante la decisión de Estados Unidos de tomar como control de la producción de petróleo de Venezuela. De nuevo, porque no se están respetando reglas básicas del derecho internacional y de la diplomacia, pero insisto, como que el eje cambió desde... yo creo que en el fondo tenemos un mundo donde primó hasta ahora el respeto a los derechos, al derecho internacional, etcétera, que es muy bueno especialmente para países chicos como Chile, que no tienen poderío militar ni económico para actuar, pero hay ciertos regímenes que todos conocemos que en el fondo no usan un poco esta orden liberal mundial, un poquitito que es nuestra fortaleza como Occidente, un poquitito nuestra contra, ¿no? Porque tampoco respetan ellos estas reglas a cabalidad. Por lo tanto, creo que el reorden es peligroso, pero es una consecuencia de lo que ha venido pasando, no es una novedad, es una consecuencia de tensiones geopolíticas que llevan bastante tiempo ya. Ok. Luis Eduardo, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo súper preocupante. Más allá de lo político, ¿no es cierto? Y de lo que más allá de lo político, más allá de lo político, en los aspectos económicos. Yo quiero recordarle a mis contertulios y a la audiencia de que la declaración de independencia de Estados Unidos fue justamente cuando los ingleses pretendieron de que lo único que le podían comprar té los norteamericanos era a los ingleses. Y que es exactamente lo que está haciendo Trump ahora con los venezolanos, decirle a los venezolanos que los únicos bienes que pueden comprar ahora son aquellos que se han producido en Estados Unidos. Eso redibuja totalmente las reglas de lo que ha sido el desarrollo de la economía mundial en los últimos 2 siglos, dos siglos y medio en realidad, a esta altura del partido. Y lo que está haciendo Trump, efectivamente, Milei tiene razón, está rediseñando la economía mundial, está haciendo áreas de influencia que son bastante claras, pero que en los bordes son medias borrosas, que una basada en el hemisferio occidental que ellos pretenden controlar completamente desde Groenlandia hasta la Antártica, otra que tiene que ver con el área de influencia china y la otra que tiene que ver con el área de influencia rusa, que probablemente es más pequeña que las otras dos. Entonces, si tú seccionas la economía la economía mundial en estos 3 tercios, digamos, o en estos 3 pedazos, lo que va a ocurrir es que todas las ventajas del comercio internacional que hemos defendido durante los últimos 200 años o desde Adam Smith se terminan. Porque vamos a estar, ya no vamos a comprar los productos donde sean más baratos, sino que los vamos a comprar donde nos obliguen a comprarlos, en el fondo, que es lo que está haciendo, es lo que está haciendo Estados Unidos en este minuto. Y la expulsión de países que están disponibles a invertir en nuestros países, como puede ser el caso especialmente de China, que por cierto tiene inversiones importantes en Argentina y en Chile, también es un problema, porque resulta de que en gran parte, por ejemplo, en Argentina, las inversiones en petróleo la hicieron los chinos porque los norteamericanos no estaban disponibles para hacerla.
Buena parte de las inversiones en litio también las han hecho chinos en Chile, porque hay otras empresas que no han estado disponibles para hacerlas y por eso se hicieron cargos Codelco y SQM. Entonces, el panorama económico internacional se pone bastante incierto, y yo creo que vamos a tener una recomposición bien grande, y con la declaración de la Casa Blanca de ayer de eliminar su participación en un montón de organismos internacionales, también, digamos, apuntan en la misma dirección. Ellos quieren una economía controlada por ellos, y con el control absoluto sobre el hemisferio occidental. Y después verán cómo se entienden con los chinos y los rusos. A ver, Pablo Guiguren, ¿estás de acuerdo con Luis Eduardo o no? Tiendo a estar parcialmente de acuerdo. No, y con Jaime también. Sí, efectivamente es evidente que las políticas de Trump están cambiando la forma en cómo nos relacionamos entre los países. Estoy de acuerdo con Jaime que esto es medio noticia en desarrollo, porque así como la guerra arancelaria fue menos fuerte de lo que se preveía, al final, por ejemplo, el cobre nunca tuvo aranceles y en un minuto estábamos muy asustados con eso. Hay que ver bien cómo se desarrolla la situación en Venezuela, que obviamente no es el ideal, y sobre todo para un país como Chile, donde hay que recordar que el primer socio comercial es China, y aquí parte de esta discusión es un problema entre Estados Unidos y China, y Venezuela era un gran proveedor de petróleo a ese país. Entonces, todo el tema geopolítico, del cual yo no soy experto ni de cerca, vamos a tener que navegarlo bastante bien, porque hay industrias completas, en el caso de Chile, que dependen del comercio con China. Por ejemplo, todo el tema de las cerezas, que es muy importante en ciertas regiones del país. Cecilia, antes de que pase la palabra, eso sí, me gustaría cerrar un poco el tema del bloque anterior. Sí. Y solo para aclararlo para los auditores, es que hay que recordar que en la discusión de presupuesto del año 2026, que se dio el año pasado, por primera vez se rechazó en la Comisión Mixta de Presupuesto la gran mayoría de las partidas, y eso fue fundamentalmente porque el tema del reajuste no estaba financiado. Entonces, decir que esto se sabía y a nadie le importó, la verdad es que faltar a la verdad. Esa discusión de presupuesto fue muy álgida. De nuevo, se rechazaron partidas que nunca se habían rechazado en esa etapa de la discusión por este problema. Y todos los que estamos en el panel hoy día sabemos que el Congreso tiene, no solo la oposición, el Congreso en general tiene muy poca manija en el tema presupuestario, y al final se terminan imponiendo lo que propone el Ejecutivo, y me imagino que nadie en el panel estaba disponible para rechazar el presupuesto. Entonces, solo para cerrar ese tema y que quede claro que se advirtió en múltiples ocasiones, incluso en algunos sectores del oficialismo, que esto no estaba financiado, y por eso tenemos un problema ahora. Y que, ya que volviste a ese tema, ¿por dónde debería ir la solución entonces con esto? Si se empieza a discutir, supongamos que ya despejemos que todas esas normas misceláneas, en fin, se rechazan, ¿ok? Pero lo concreto, el reajuste del salario. Si no... Mira, Cecilia, no sé por dónde va a terminar la negociación política, pero para poner algo de contexto que es súper relevante. De los 1.700 millones de dólares aproximadamente que cuesta el reajuste, la mitad tiene que ver con el reajuste de los salarios. Y la otra mitad tiene que ver con los otros montones de artículos que tienen que ver, que hay algunas cosas que son salariales y hay otras cosas que no tienen nada que ver con eso, pero uno podría decir que al final son 900 millones que tienen que ver con el reajuste puro y duro, en bonos, en aguinaldo, en los otros, en aumentos de planta, en aumento de contratación de funcionarios. Entonces quizás por ahí va a pasar la discusión en aprobar el reajuste para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público, pero en el resto de las cosas quizás va a haber mayor discusión y algunas cosas eventualmente se van a rechazar porque, de nuevo, no está el financiamiento necesario para
lo que le puede esperar a José Antonio Kast quizás es una relación complicada con las asociaciones de funcionarios públicos si no se aprueban o si quedan no se cumplen con lo que se comprometió este gobierno en la negociación. Sí, probablemente va a haber algo de eso. De hecho, las mismas asociaciones, Luis Eduardo lo sabe bien, estuvieron apoyando a la candidatura de Jara, entonces eso tampoco es mayor novedad. Obviamente va a ser un obstáculo adicional a su gobierno, pero ahí es parte de lo que se decía en el bloque anterior también. Nadie espera que se le entreguen todos los problemas resueltos, pero tampoco se espera que se aprueben leyes que no están financiadas. Luis Eduardo, no sé si quieres agregar algo más sobre lo que acaba de decir Pablo Eguiguren. No, yo creo que lo plantea bien Pablo. Efectivamente es un problema que se va a tener que discutir. Yo no veo, a ver, veo que tiene dificultades y no sé en definitiva tampoco porque no conozco bien la discusión interna en el Congreso, pero creo que finalmente se va a resolver de alguna manera que impida de que por lo menos de que no caigan en términos reales los salarios de los empleados públicos. Uh-huh. Yo creo que el conflicto con los sindicatos del sector público es probable que los haya en el futuro, sobre todo si acaso se pretende seguir adelante con un recorte de la magnitud del que ha propuesto el futuro presidente desarrollar en un periodo de 18 meses. A propósito de eso, Felipe Larraín esta mañana, el exministro de Hacienda, decía que efectivamente lo encontraba ¿no es cierto?, un desafío que era difícil, los 6.000 millones estos famosos del recorte que había dicho Kast, aunque después no se han explicado muy bien cómo, ¿no es cierto?, en detalle, pero recordó que él sí como ministro de Hacienda habían logrado recortar bastante, cerca, creo que dijo algo de 4.000 millones de dólares, lo habían logrado. Entonces, bueno, sí, es difícil, quién sabe, tal vez se pueda. ¿Ustedes han tenido alguna información más en detalle? Porque hasta ahora no se ha podido saber en dónde se va a recortar. Por ejemplo, Soledad, tú que has estado en el equipo, digamos, has estado participando en reuniones de economistas con el presidente electo, me dicen que me tengo que ir a comercial. A la vuelta, Soledad, ¿te parece? Ya. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy con economistas, con Jaime Ruiz Tagle, que es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, con Soledad Ormazábal, economista investigadora de Horizontal, con Pablo Eguiguren, que es director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, y con Luis Eduardo Escobar, consultor independiente, director de la Fundación Chile 21. Algo estábamos refiriéndonos a lo que está pasando ahí en Icare, a propósito, ¿no es cierto?, de lo que puede pasar en el próximo gobierno. José Antonio Kast, que ha reiterado su ajuste fiscal, que no ha dado detalles, y también habló Quirós, ¿no?, el que se supone va a ser el ministro de Hacienda. Habló, por ejemplo, de cómo van a hacer para destrabar inversiones que están trabadas por el tema de permisos ambientales, en fin, que en las 3 primeras semanas se van a ocupar de eso y van a resolverlo, entre otras cosas. Yo le preguntaba a Soledad Ormazábal, cortito, Soledad, si tienes tú algún detalle, digamos, de dónde, de hecho, José Antonio acaba de decir que él no va a pasar la motosierra, ni mucho menos. ¿Has tenido más luces sobre por dónde va a ir el ahorro fiscal que ha prometido José Antonio Kast, Soledad? Desgraciadamente, yo no he estado en ninguna reunión donde se especifiquen los detalles del recorte, ni el calendario del mismo. Pero sin embargo comparto plenamente la necesidad de hacer un ajuste, de racionalizar el gasto público, con el objetivo de estabilizar la deuda por debajo del nivel prudente, y creo que es un objetivo que debiésemos compartir todos, ¿no? ¿Pero tú crees que esos 6.000 millones es posible? Yo creo que Jorge Quirós es quien tiene el calendario y las medidas específicas, y si así lo ha anunciado, por supuesto. Ya. A ver, ¿y tú cómo lo ves, Pablo Eguiguren?
No sé si tú has participado en alguna reunión. No, Cecilia, yo tampoco he participado en reuniones, Pero sí estuviste invitado, ¿verdad? No, yo no he estado ya. participando en esas reuniones. Yo un poco comparto con Soledad, más allá de si son 6.000, 5.500 o el número que sea. Este año 2025 Chile gastó casi 4.500 millones de dólares en pago de intereses, y esos dineros que van a pagar intereses de la deuda son recursos que no se utilizan para otras necesidades sociales del país que son relevantes. Entonces, más allá del número y el plazo que el gobierno se dé para hacer esos recortes, yo creo que es fundamental. Claro. Porque aunque Luis Eduardo decía al comienzo que le parece que el nivel de deuda de Chile sigue siendo bajo, eso es cierto, pero el problema es la tendencia. Hemos aumentado muy rápido el nivel de deuda, y si no logramos contenerlo, vamos a seguir gastando mucha plata en intereses, y en algún momento va a haber una mirada más crítica de parte de los prestadores internacionales hacia nuestro país. Entonces tenemos que tratar de evitar eso, y eso se logra con más crecimiento y también con contención de gasto. Entonces me parece que es relevante hacerlo. A propósito de Jorge Quirós, ayer la presidenta de la CPC elogió nuevamente a Jorge Quirós, dijo: no me cabe duda de que va a cumplir un rol muy gravitante. Yo de lo que conozco de Jorge es que es una persona muy inteligente, piensa muy fuera de la caja, es creativo en sus soluciones. Y que lo ve muy empoderado, con mucha confianza, muy arriba de los temas, y que les deja a ellos bastante tranquilidad de que sea una persona que sabe no solo de los equilibrios macro, sino que también por su pasado como consultor, que sea el ministro de Hacienda, aunque el presidente electo dice no confirmar a nadie, que hay que esperar, pero todo parece indicar que sería Jorge Quirós. ¿Qué les sugiere la figura de Jorge Quirós como ministro de Hacienda, Luis Eduardo Escobar? Tú que has debatido bastantes veces con él. Sí, yo he debatido varias veces con él. Es efectivamente un tipo inteligente, bien preparado. Su área de expertise son, y por eso yo creo que le acomoda además a la presidenta de la CPC, es justamente la economía real en Chile. Ha trabajado mucho con los distintos sectores, sectores económicos, y él dice que tiene ideas muy claras sobre cómo va a recortar los 6.000 millones, pero nunca las ha explicado. Entonces, el desafío macroeconómico que tiene por delante es importante, y yo diría que esa es una de las áreas en las cuales él no tiene experiencia, lo que no significa que no lo pueda hacer bien. Y como yo creo que es un tipo inteligente y aprende rápido, tengo la esperanza de que resulte ser un buen ministro de Hacienda y que se olvide el recorte de los 6.000 millones, porque eso lo veo bien difícil. Ahora, dicho eso, yo estoy de acuerdo con Pablo de que hay que empezar a pensar cómo uno reorganiza el gasto público en Chile. Durante la campaña dije varias veces de que este era un tema, de que la tendencia fiscal era una cosa de la cual había que hacerse cargo. Creo que con los precios del cobre que tenemos ahora y con los ingresos fiscales que eso genera, debiéramos poder reducir significativamente la deuda, tal como se hizo durante el gobierno del presidente Lagos, y eso debiera reducir también entonces el pago de intereses, y lo cual nos va a dar ciertas holguras fiscales. Entonces, hay espacio macroeconómico para hacer cosas que pueden ser muy interesantes en este gobierno que viene, y le tocó en suerte al futuro presidente Kast tener que dirigir el país en una situación económica que yo creo que es altamente expectante. A ver, y Jaime. Mira, Jaime Ruiz Tagle. Sí, gracias. Mira, lo que mencionaba Pablo hace un rato de que la ley de ajuste fiscal incluye eventualmente nuevas contrataciones. Bueno, hay un espacio de ajuste, digamos. Tú puedes decir, ¿sabes qué? No lo voy a implementar esa parte de la ley.
¿ya? Entonces, es complejo lo que vaya a ser los próximos meses. Yo estoy súper expectante con los anuncios de saber para dónde va. Yo creo que una cosa importante que debiéramos pensar bien y quizás mirar a nivel agregado es comparar los niveles de deuda con los niveles de inversión pública, ¿cierto? Entonces, hay una de las cosas que, por ejemplo, cuando hace clases de educación financiera le enseña a la gente, digamos, usted no puede endeudarse para el gasto corriente del día a día, digamos, usted puede endeudarse para una inversión de mediano o largo plazo. ¿Cuáles son las inversiones de mediano y largo plazo que requiere Chile? Bueno, por supuesto que requerimos mayor infraestructura. Entonces, endeudarse para infraestructura probablemente es algo bueno, ¿no? Generar mejor infraestructura desde caminos, puertos. Hoy día, digamos, las necesidades de inversión en acceso a Internet son tremendas todavía. Un montón de gente que no tiene acceso a Internet razonable en sus sectores, ni siquiera por teléfono, porque no están cubiertos. ¿Ya? Y ahí hay un espacio importante donde uno puede decir, bueno, esa inversión buena, que está bien que se gaste y eventualmente está bien que nos endeudemos en eso. Endeudarnos de una educación, pucha, probablemente es algo tremendamente importante y productivo, digamos, tener una población bien educada, que va a ser productiva, que va a estar, digamos, en mejores condiciones. Ese tipo de deuda es una deuda que uno puede decir, es una deuda buena, ¿ya? Y para qué decir inversión en salud, o sea, es calidad de vida. Imagínate que cuando tenemos a la gente con mala salud simplemente no puede trabajar. Entonces, desde el punto de vista económico, al dejar de trabajar, deja de ser productiva y eso tiene impacto tremendo. Entonces, meter toda la deuda, como pensionar que toda la deuda es necesariamente algo malo, a mí no me parece que sea adecuado. Yo creo que una debería ir la discusión en pensar cuál es la composición de la deuda. Obviamente que es más complejo, requiere, digamos, una mirada más profunda, pero es lo que nos va a permitir avanzar en los próximos años, de decir, bueno, yo tengo que hacer inversiones productivas, tanto en capital humano, desde educación, desde salud, claro, ¿cierto? Desde inversión y desarrollo, para poder tener un crecimiento de más largo plazo. Ahora, ¿cómo se logra eso? Eso no necesariamente implica menos deuda, desde mi punto de vista. Ahora, Chile tiene hoy día excelentes condiciones, digamos, internacionales para endeudarse, entonces es una buena oportunidad y no aprovechar, ¿cierto?, un buen crédito probablemente tampoco es una buena idea. No estoy diciendo que necesariamente tengamos que endeudarnos más, sí tenemos que revisarlo y tenemos buenas condiciones de endeudamiento a nivel internacional que no veo por qué uno no debiera estudiar, digamos, de manera profunda. ¿Y sobre la figura de Jorge Quiroz, algo que decir? O sea, ojalá le vaya bien, digamos, ¿no? Él tiene un historial público dedicado a la consultoría de grandes empresas, con un rol protagónico, asesorando empresas que fueron castigadas por colusión. Eso es lo que más se conoce públicamente de él. Y bueno, ojalá lleve a cabo una buena labor. Entiendo que para ser ministro de Hacienda se requieren otras habilidades de liderazgo importantes, habilidades de comunicación, de buscar consenso. No creo que él vaya a ser beligerante cuando vaya a hablar al Congreso, porque le va a ir mal, digamos. Entonces, me imagino que tendrá que desarrollar otras habilidades que no le conocemos y ojalá le vaya bien. Sí, porque desde ya parlamentarios oficialistas, ante la posibilidad de que sea él el ministro de Hacienda, han manifestado su preocupación, su cuestionamiento, ¿no es cierto?, diciendo que un premio a las colusiones, que no es cierto, que es una mala señal en ese sentido y en lo que representa a Jorge Quiroz. Pero bueno, el tema de las colusiones, que lo ha desmentido él, lo ha desmentido José Antonio Kast, pero ¿no es cierto?, tuvo un rol relevante en varios de los casos de libre competencia más emblemáticos de Chile. El cartel de los pollos, la farmacia y también como el de navieras y el asfalto. Tuvo un rol clave en el lobby también de las grandes pesqueras que derivó en la ley Longueira. Bueno, eso seguramente si se hace cargo de Hacienda, bueno, pasará a segundo plano porque se le empezará a observar en las acciones, en lo que haga, ¿verdad? Ahora, Luis Eduardo, cuando se habla de ayer las noticias que y el gobierno las pone como muy importantes, el récord de exportaciones con más de 100.000 millones de envíos al extranjero, o que se rompe el techo de los 60.000 millones de exportación minera,
por ejemplo, que la cartera de proyectos energéticos que entraron en operación en 2025 superó los 4.000 millones de dólares de inversión. ¿Por qué no son considerados a la hora de evaluar la gestión económica o la situación actual económica por parte de la oposición e incluso el propio José Antonio Kast recién en Icare? ¿Qué crees tú? A ver, déjame decir una cosa más sobre Quirós. Yo creo que el impulso de desregulación que tiene Jorge Quirós es un tema preocupante, y por suerte que en nuestro Congreso, para poder modificar sustantivamente los temas regulatorios, hay que pasar por el Congreso. Y como decía Jaime, ahí se verán las habilidades que tiene Quirós para poder negociar los cambios regulatorios y legales que son que muchos estamos de acuerdo que son necesarios, sin que se les pase la mano, como en algunas de las propuestas que han hecho hasta ahora. Ahora, respecto de tu pregunta, perdón, ¿cuál era? No, que estas noticias que el gobierno ayer da a conocer, así que son tan buenas, que... Sí. Perdón. Sí. Nosotros estamos muy acostumbrados entre nuestros colegas economistas a que dato mata relato, y yo la verdad es que creo que eso no es cierto en política. Entonces lo que ha ocurrido es que, a pesar de que uno veía de que el crecimiento de la deuda se había estancado, que las tasas de inflación estaban cayendo, en fin, que la inversión estaba aumentando, que las exportaciones le estaban yendo bien, etcétera, y estaban todos los datos que sustentaban eso. Yo creo que la campaña de Kast fue extremadamente hábil en convencer a los chilenos de que nosotros vivíamos una crisis, y como él dijo alguna vez, que el país estaba cayendo a pedazos, lo que es una barbaridad absoluta, porque si hay algún país que no se está cayendo a pedazos, es Chile. Entonces, yo ahí creo que nosotros tuvimos una deficiencia comunicacional muy importante durante la campaña, y que Kast supo dar con los dos temas y hacerse cargo, apropiarse de dos temas que eran fundamentales, que eran el tema de la seguridad y el tema del desempleo. Uh-huh. Entonces, que son temas importantes, que son temas de gran relevancia para la población y de los cuales sin duda hay que hacerse cargo. Pero de ahí a decir de que la economía se estaba cayendo a pedazos es una exageración. Pero no lo dice solamente José Antonio Kast. De hecho, cuando muchos economistas también así lo han calificado, que el país está en crisis, que en fin, que no. Pero si eso no es cierto, pues, Cecilia, los datos muestran que eso no es así. De hecho, todas las agencias de rating del mundo, más el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OCDE, etcétera, dicen que la economía chilena está en muy buenas condiciones, y que lo que hay que preocuparse es de la tendencia del déficit fiscal, y que eso hay que arreglarlo. Uh-huh. Pero nadie en el resto del mundo, y mirando los números, puede decir de que Chile tiene una tremenda crisis económica. Pablo Eguiguren, me imagino que sí, nunca he dicho esto de que el país se está cayendo a pedazos, pero sí creo que estamos en un nivel de estancamiento que puede ser peligroso. Y en ese sentido, las noticias de ayer respecto a las exportaciones son muy positivas, pero también hay que verlas con cautela, en el sentido que están muy influenciadas por el alto precio del cobre. Eso es fundamentalmente lo que tiró las exportaciones hacia arriba, y también a comienzo de año de que ante el temor a una guerra comercial, muchos países y empresas adelantaron compras. Entonces el año para la industria minera fue efectivamente muy bueno, y eso llevó a que las exportaciones totales del país subieran de manera fuerte. Y si bien hay aumento en otros sectores, son mucho más modestos y son de nuevo más bien reflejo de estabilidad o estancamiento. Uh-huh. Y en ese sentido, vuelvo a insistir, Cecilia, perdón lo insistente, pero hoy día se dan a conocer los resultados de pobreza, y eso va a dar cuenta de una situación que no necesariamente es de una crisis total, que de nuevo yo no creo que lo sea,
pero sí un estancamiento y ciertas tendencias que son peligrosas. Tendencia en cuanto al aumento de la deuda, tendencia en cuanto a un déficit fiscal crónico que no viene de este gobierno, que viene de antes, pero que tenemos que resolver, y de un crecimiento potencial que es insuficiente para las aspiraciones y las necesidades que tienen todos los chilenos y chilenas. Como bien lo dijiste, la metodología para medir la pobreza es nueva, entonces ya lo han anunciado que va a marcar, ¿no es cierto?, cifras mayores que las anteriores. Claro, porque la vara es más exigente. Exactamente. Pero bueno, es un desafío para cualquier autoridad y de toda la vida esto de la pobreza. Si bien, por ejemplo, cuando llegó, después de la dictadura, llega la democracia y los primeros gobiernos de la concertación lograron bajar notablemente los índices de pobreza, pero el tema de... Exactamente. Pero eso fue, y eso me imagino que Jaime y Luis Eduardo lo van a compartir, fue fundamentalmente porque en los gobiernos de la concertación hubo un crecimiento muy acelerado que permitió que esa gente saliera de la pobreza. Entonces, por eso, y volviendo un poco a lo que decía al comienzo, está bien, mejor crecer 2,5 que crecer 1,8, que fue el promedio del gobierno de la presidenta Bachelet, pero no es suficiente para sacar a las miles de personas que viven en campamentos, no es suficiente para eliminarlos o disminuir los 3 millones de personas que están en lista de espera, y así suma y sigue. Claro. Jaime, ¿qué te parece a ti este tema de disminuir la pobreza? Un tremendo desafío, ¿no? En cualquier país, en cualquier gobierno. Sí, como dice Pablo, efectivamente el tema es que los gobiernos anteriores, excepto una de las cosas que se logró importantemente fue la disminución de la pobreza, estábamos a niveles de orden del 6%, mucho a través de política social asistencial, ¿cierto? Buena parte de eso, en el sentido de bonos, de PGU, ¿cierto? Y ayudas a las familias para que pudieran llegar al mínimo de esa vara, digamos, esa vara imaginaria que es la línea de pobreza. Y claro, el problema y lo que se va a reflejar ahora, va a quedar reflejado en las cifras, digamos, es que tú cambias un poquito esa vara y aparece un montón de gente que era muy vulnerable, estaba muy cerca, estadísticamente no parecía como pobre, pero en realidad era súper vulnerable a esas situaciones, y lo sigue siendo, y claro, lo que muestra, y a mí me parece bien que se haya hecho el ajuste metodológico, no sé si era el momento más adecuado o no, pero... quizá hay formas distintas de hacerlas, pero todos los países lo hacen. Los países europeos, por ejemplo, tienden a utilizar otro tipo de nomenclaturas, como, mira, ¿sabes qué? Vamos a tener una política de que ninguna familia se quede atrás. Entonces eso requiere ir todo el tiempo tratando de actualizar la forma en que se va midiendo la pobreza, de forma que esto le llegue a todos. ¿Pero qué han hecho mal los últimos gobiernos para llegar a esta situación? No han hecho nada mal, digamos, al contrario, digamos, lo han hecho bien. Lo que pasa es que tenemos que seguir creciendo, porque lo único que se necesita, ¿cierto?, son mejores condiciones en el mercado laboral para que la gente tenga buena calidad de vida. Pero si tú creces y no repartes con justicia, la pobreza va a seguir existiendo. Lo que pasa es que hay dos medidas, digamos, relacionadas con el término justicia en general, en economía, una en la parte política social. Una tiene que ver con lo que las provisiones que se van a hacer de forma gratuita a las personas, por ejemplo, educación, salud, vivienda y la parte asistencial. Y la otra que es el correcto pago a los recursos, en particular el factor trabajo, entonces que a la gente se le remunere adecuadamente. Hoy día tenemos todavía, o sea, uno quisiera que el salario mínimo fuese algo que no afectara a nadie, que la gente tuviera salarios por sobre el salario mínimo. Y el problema, ¿cierto?, es que justamente hay gente que todavía está ganando muy poco y eso no le alcanza para las condiciones laborales. Y eso requiere, ¿cierto?, mayores niveles de productividad. O sea, no es que hayamos estado haciendo las políticas malas en los últimos años. Lo que necesitamos es una mayor velocidad y un mayor crecimiento económico que ayude a financiar las prestaciones sociales y que entregue mayores oportunidades, especialmente, por ejemplo, de formalización. Y requerimos un aumento importante, digamos, en la formalización, con los incentivos adecuados, ¿cierto?, para que la gente efectivamente haga actividades más productivas. Hay un montón de elementos que se tienen que conjugar y que tienen que resultar y hacer match, digamos, entre ellos para que se logre. No es fácil. No es fácil, ¿no es cierto? Por último, para cerrar ya, Soledad, ¿algo que decir sobre este punto? Sí, mira, yo creo que sin duda la mayor, porque los salarios son bajos no porque sí, los salarios son bajos porque la productividad en Chile es baja.
O sea, los trabajadores... Jaime, esto tiene que ver con la escasa inversión en capital humano, que en realidad no es que sea escasa, es que está mal dirigida. Este país ha decidido gastar, en vez de gastar en educación temprana, ha decidido gastar en educación universitaria, donde ya las brechas son muy difíciles de superar, ¿no? Entonces, un mejor gasto público sin duda podría mejorar la situación del capital humano del país, y la gente tendría la capacidad de ser más productiva y en consecuencia tener sueldos mayores que le permitan una mejor calidad pero Soledad, de vida. quiero entender bien, si la persona gana poco porque produce poco. Los salarios están determinados por la productividad. No es que trabajen poco, es que la capacidad de una persona que tiene escasa formación de generar mayor producto es menor que una persona que tiene mayor formación, ¿no? Pero esa persona ya se formó, por lo tanto... Claro, es que ese es el problema precisamente de destinar los recursos públicos en educación a la educación superior, donde buena parte del juego ya está echado. Claro, pero por eso Entonces, si no vamos a tratar de cerrar brechas en educación temprana, en educación escolar, que es donde se generan estas grandes brechas de productividad en los futuros trabajadores, bueno, vamos a seguir con estos problemas de desigualdad y de pobreza. Claro, el tema es que hay que resolver el tema de la pobreza para las personas ahora, más allá del futuro, y claro que hay que... Sí, para eso existe la política social, pero la inversión en capital humano es fundamental para que la gente pueda salir de manera sostenible de la pobreza y reducir también las brechas salariales. ¿Qué política social aplicarías inmediatamente, Luis Eduardo Escobar, para justamente aminorar un poquito, aunque sea la pobreza? Esa es una discusión muy compleja, pero a ver, nosotros habíamos propuesto algunas cosas durante la campaña que tienen que yo creo que pueden mejorar más, que van en la línea de lo que dice Jaime, que pueden un poco mejorar la disponibilidad de recursos de la gente de bajos de bajos ingresos. Entre ellos, por ejemplo, habíamos propuesto eliminar el uso de la UF en todos los contratos de corto plazo. Habíamos propuesto rediseñar el sistema de licitaciones eléctricos para poder reducir el precio de la electricidad a los grupos de más bajos ingresos en algo así como 40%. Estábamos hablando también del ingreso vital, de forma tal de poder llegar a 750.000 pesos al cabo de los 4 años. En fin, una serie de medidas de ese tipo, porque efectivamente, tal como dice Soledad, lo otro toma tiempo. Claro. Entonces, una política social más activa, junto con unas tasas de crecimiento más altas que dependen fundamentalmente de lo que hagamos en materia de inversión, en el corto plazo por lo menos, en el corto y mediano plazo, tienen que ser combinadas con cosas educacionales de más largo plazo, pero tenemos que actuar hoy, porque ahora es cuando la gente no puede llegar a fin de mes. Bueno, ahí están planteados varios temas, ha estado súper interesante la conversación. Le agradecemos a los economistas que nos acompañaron hoy, Luis Eduardo Escobar, Pablo Eguiguren, Soledad Ormazábal, Jaime Ruiz Tagle. Que tengan una buena semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Saludos a todos. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.